Hola, mi amor. Me llamo Paola González y tengo 51 años. 51 años que han sido, ay Dios mío, han sido tantas cosas, tanto dolor, tanto sacrificio, pero también tanta fuerza que ni yo misma sabía que tenía. Nací en Campeche, allá en México, en una familia humilde. Mi papá pescador, mi mamá ama de casa con 5 hijos. Yo era la tercera. Desde niña supe lo que era trabajar, lo que era no tener. Pero éramos felices, ¿sabes? Pobres, pero felices. Me casé muy joven, a los 18 años, con Ramón. Ramón era, bueno, yo creía que era un buen hombre, trabajador, responsable, o eso pensé durante muchos años. Tuvimos 3 hijos, María José, que ahora tiene 32, Andrés, de 30, y mi bebé, Sofía, que ya tiene 28, pero para mí siempre será mi bebé. Vivíamos en una casita pequeña en Campeche. Ramón trabajaba en la construcción, pero el dinero nunca alcanzaba. Nunca. Y yo veía a mis hijos, ay, los veía con esa hambre, con esas ganas de cosas que nosotros no podíamos darles. La escuela era un lujo, los zapatos nuevos, ni pensarlo. Un día, mi comadre Esperanza me dijo: Paola, ¿por qué no te vas para el norte? Allá se gana bien. Mi hermana está en Texas y mira, le manda dinero a su familia cada mes. La verdad, yo nunca había pensado en eso. Dejar a mis hijos, dejar a mi marido. ¿Cómo iba a hacer eso? Pero las noches que me quedaba despierta, calculando el dinero para la comida, para los medicamentos cuando alguno se enfermaba, esas noches me empezaron a pesar mucho. Fue en el 2006. María José tenía 15 años y ya hablaba de dejar la escuela para trabajar. Mi niña inteligente, mi niña que tenía sueños, no podía permitir eso. No podía. Una noche, después de que los niños se durmieron, le dije a Ramón: tengo que irme, tengo que cruzar para darles un futuro a nuestros hijos. Él se molestó al principio. Me dijo que cómo iba a dejar la casa, que qué iban a pensar los vecinos, que una mujer sola en el norte. Pero cuando le expliqué los números, cuando le mostré que con lo que yo ganara allá podríamos pagar la escuela de los niños, podríamos arreglar la casa, podríamos vivir mejor, al final me dio su bendición. Los ahorros de toda la vida se fueron en pagar al coyote. $2,000 que habíamos guardado peso por peso durante años. La noche antes de irme, abracé a mis hijos. Les prometí que iba a ser por poco tiempo. Máximo 2 años, mis amores. Máximo 2 años y regreso con dinero suficiente para que estudien lo que quieran. María José lloraba. Andrés, que tenía 13 años, se hacía el fuerte, pero yo veía sus ojitos llenos de lágrimas. Y Sofía, mi bebé de 11 años, no entendía por qué mami se tenía que ir tan lejos. Cuídalos bien, le dije a Ramón. Son lo más sagrado que tenemos. Él me prometió que sí, que iba a ser un buen papá, que los niños no iban a extrañar nada. El viaje fue horrible. 3 días caminando por el desierto, con miedo, con sed, con esa angustia de no saber si iba a llegar viva. Pero tenía que hacerlo, por mis hijos, tenía que hacerlo. Llegué a Laredo con $20 en la bolsa y el número de teléfono de una prima lejana que conocía a alguien que conocía a alguien que podía darme trabajo limpiando casas. Esa primera noche, sola en un cuartito que compartía con otras 3 mujeres, lloré como no había llorado nunca. Pero me sequé las lágrimas y me dije: Paola, tú viniste aquí por una razón, no puedes flaquear. Y así empezó mi historia aquí en Estados Unidos. Una historia que creí que iba a durar 2 años y que se convirtió en 17 años de mi vida. 17 años que me cambiaron para siempre. Si te quedas conmigo en este canal, te voy a contar
todo lo que pasó, todo. Porque creo que nosotras, las mujeres que hemos vivido esto, tenemos que contarnos nuestras historias. Tenemos que saber que no estamos solas en este dolor, en este sacrificio, pero también en esta fuerza tremenda que tenemos adentro. Dale like a este video si ya te identificaste conmigo, aunque sea un poquito. Y suscríbete al canal Ellas en el Norte, porque aquí vamos a hablar de todo lo que las mujeres como nosotras hemos vivido. Sin mentiras, sin adornos, solo la verdad. Antes de contarte lo que pasó después, déjame llevarte a esos últimos días en Campeche, porque esos recuerdos son los que me sostuvieron durante tantos años lejos de casa. Nuestra casa era pequeñita, pero estaba llena de vida. Por las mañanas yo me levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno. Café de olla, frijoles refritos, tortillas que hacía yo misma. Ramón se sentaba a la mesa todavía con cara de sueño y los niños bajaban corriendo, peleándose por el último pedazo de pan dulce. María José ya era toda una señorita. Me ayudaba con sus hermanos, me ayudaba en la casa. A veces la veía peinándose frente al espejito roto que teníamos en el baño y me daba tanta ternura. Mi niña quería ser maestra. Siempre lo decía: Mami, yo voy a ser maestra y voy a enseñar a otros niños como nosotros. Andrés era el travieso. Ay, ese niño me volvía loca con sus travesuras, pero tenía un corazón de oro. Le gustaba jugar fútbol en la calle con los otros muchachos del barrio. Soñaba con ser futbolista profesional. Mami, cuando sea grande voy a jugar en Europa y te voy a comprar una casa bien bonita, me decía. Y Sofía, mi bebé Sofía, era la más pegada a mí. A donde yo iba, ella iba. Si yo estaba cocinando, ella estaba ahí parada en una sillita, viendo todo lo que hacía. Si yo me sentaba a coser, ella se sentaba a mi lado con sus muñequitas. Mami, cuando seas viejita, yo me voy a quedar contigo para siempre, me decía con esa vocecita que me derretía el corazón. Los domingos después de misa, caminábamos todos juntos al malecón. Ramón cargaba a Sofía en los hombros, yo iba de la mano con Andrés, y María José caminaba al lado nuestro, ya sintiéndose muy adulta para que la cargáramos. Comprábamos helados cuando teníamos una monedita extra y nos sentábamos a ver el atardecer. Ramón no era muy expresivo, pero en esos momentos yo sentía que éramos una familia completa. Él me pasaba el brazo por los hombros y me decía: «Está bien bonito esto, ¿verdad, Paola?». Y yo recargaba mi cabeza en su hombro y pensaba que sí, que a pesar de todas las carencias éramos bendecidos. Por las noches, después de acostar a los niños, Ramón y yo nos sentábamos en los 2 sillones viejos que teníamos en la sala. Él veía las noticias o algún partido de fútbol y yo remendaba ropa o bordaba para ganar unos pesitos extra. Hablábamos de los niños, de los planes para el fin de semana, de la familia. ¿Tú crees que algún día vamos a tener una casa más grande?, le preguntaba yo. Claro que sí, mi amor. Ya vas a ver que sí. Yo voy a trabajar duro y algún día vamos a tener nuestra casita propia con su jardincito para que plantes tus flores. Yo le creía porque quería creerle, porque necesitaba creerle. Los fines de semana íbamos a casa de mis suegros. La mamá de Ramón me quería mucho, me decía mija, y siempre tenía algún consejito para mí. Paula, tú eres una buena mujer, mi hijo tuvo suerte de encontrarte. Esas palabras me llenaban de orgullo. Hacíamos carnita asada en el patio, los niños jugaban con sus primos, las mujeres platicábamos mientras preparábamos las tortillas y las salsas, los hombres jugaban dominó y se echaban sus cervezas.
Todo era tan normal, tan nuestro, pero siempre estaba ahí esa preocupación, esa angustia del dinero. Cuando María José necesitaba útiles para la escuela y yo no tenía, cuando Andrés se rompía los zapatos y tenía que seguir usándolos rotos hasta que pudiéramos comprar otros. Cuando Sofía se enfermó de gripa y el doctor costaba tanto que tuvimos que pedirle prestado a mi hermana. Era una vida bonita, pero pesada, muy pesada. La noche antes de irme, preparé la comida favorita de cada uno de mis hijos. Para María José, mole poblano que había aprendido de mi suegra. Para Andrés, pollo frito con papas. Para Sofía, quesadillas con frijolitos. Y para Ramón, pescado a la veracruzana como le gustaba. Cenamos todos juntos, pero nadie hablaba mucho. El aire estaba pesado, triste. Yo trataba de hacer plática normal, pero todos sabíamos que era la última cena así, todos juntos, por mucho tiempo. Después de cenar, abracé a cada uno de mis hijos. Les dije cuánto los amaba. Les prometí que iba a llamar cada semana, que les iba a mandar cartitas, que iba a trabajar muy duro para volver pronto con dinero y regalos para todos. No se olviden de su mami, les dije. Nunca, mami, nunca, me dijeron. Esa noche, acostada al lado de Ramón, no pude dormir. Él me abrazó y me dijo: vas a ver que todo va a salir bien, mi amor. Vas a ver que en 2 años regresamos a estar juntos y vamos a ser más felices que nunca. Yo quería creerle. Con toda mi alma quería creerle. Los primeros meses en Laredo fueron los más difíciles de mi vida. Y eso que ya había vivido pobreza, ya había pasado necesidades, pero esto era diferente. Era la soledad más grande que había sentido nunca. El cuartito donde vivía estaba en una casa vieja, dividida en pedacitos para que pudiéramos pagar la renta entre varias. Éramos 4 mujeres: yo, Esperanza de Oaxaca, Carmen de Guatemala y Leticia de Michoacán. Cada una tenía su historia, cada una había dejado hijos, familia, vida. Mi primer trabajo fue con una señora americana, Mrs. Johnson, una casa grande, bonita, con jardín y todo. Yo llegaba a las 6 de la mañana y me iba a las 4 de la tarde. Limpiaba toda la casa, lavaba ropa, planchaba, a veces cocinaba también. Me pagaba $200 a la semana. $200 que para mí eran una fortuna, pero que se me iban volando. 100 para la renta, 50 para comida y todo el resto se lo mandaba a Ramón para los niños. Mrs. Johnson no hablaba español y yo apenas sabía decir yes y no en inglés. Los primeros días fueron terribles. Ella me explicaba las cosas y yo no entendía nada. Veía su boca moverse, sus gestos, y yo nomás asentía con la cabeza aunque no supiera de qué me estaba hablando. Un día rompí un florero bonito que estaba en la sala. Se me resbaló de las manos cuando lo estaba limpiando y se hizo pedazos en el piso. Yo me puse a llorar ahí mismo, pensando que me iba a correr, pensando en mis hijos, en todo el sacrificio que iba a hacer para nada. Mrs. Johnson vino corriendo cuando oyó el ruido. Yo esperaba que me gritara, que me dijera que me fuera. Pero no. Me vio llorando y me dijo algo en inglés muy suavecito. Después trajo una escoba y me ayudó a limpiar los pedazos. Me tocó el hombro y me sonrió. "It's okay", me dijo. "It's okay". Esas fueron las primeras palabras en inglés que entendí de verdad. Y no por su significado, sino por la manera como me las dijo. Las noches eran lo peor. Después del trabajo, regresaba al cuartito cansadísima. Me hacía una quesadillita o me calentaba unos frijolitos y me sentaba en mi camita a llorar. Lloraba de cansancio, de soledad, de ganas de abrazar a mis hijos. Cada domingo llamaba a casa.
Era mi ritual sagrado. Caminaba 3 cuadras hasta una tiendita donde había un teléfono público y compraba una tarjeta telefónica. $20 que me duraban para hablar media hora si tenía suerte. Mami, mami, ¿eres tú? La vocecita de Sofía me partía el corazón cada vez. Me contaba de la escuela, de sus amigas, de las cosas que había hecho en la semana. Andrés me platicaba de los partidos de fútbol. María José, que ya estaba más grande, me preguntaba cuándo iba a regresar. Pronto, mi amor, pronto, les decía siempre. Ramón me ponía al tanto de todo, de las calificaciones de los niños, de los gastos de la casa, de la familia. ¿Cómo te está yendo, mi amor?, me preguntaba. ¿Estás comiendo bien? ¿No estás trabajando demasiado? Yo nunca le decía la verdad completa. Nunca le conté de las noches que me quedaba sin cenar para poder mandarles más dinero. Nunca le conté de las veces que Mrs. Johnson me pedía que trabajara extra los sábados y yo decía que sí porque necesitaba esos $20 adicionales. Nunca le conté de lo sola que me sentía. Estoy bien, mi vida, todo está bien. Nada más extraño mucho. Los otros trabajos que tuve en esos primeros años fueron similares. Casas grandes, familias americanas que me trataban bien, pero que vivían en un mundo completamente diferente al mío. Yo era invisible para ellos. Limpiaba sus cosas más íntimas, veía sus fotos familiares, escuchaba sus conversaciones telefónicas, pero era como si no existiera. Una señora, Mrs. Williams, tenía niños pequeños, 2 niñas rubias y bonitas que me recordaban a Sofía cuando era más chiquita. A veces, cuando las veía jugando en el jardín, se me llenaban los ojos de lágrimas. Pensaba en mi bebé tan lejos, creciendo sin su mami. Las niñas me decían Paola con su inglés y a veces me enseñaban palabras. Apple, me decía la más grande señalando una manzana. Apple, repetía yo. Very good, me decía, aplaudiéndome como si fuera otra niña. Esos momentitos me daban un poquito de alegría en medio de tanta tristeza. Los fines de semana, cuando no tenía trabajo extra, me juntaba con mis compañeras de cuarto. Íbamos al mercado mexicano que estaba del otro lado de la ciudad. Comprábamos chiles, tortillas de maíz, especias que nos recordaran a casa. Cocinábamos juntas, nos contábamos nuestras historias, nos consolábamos unas a otras. Carmen tenía 3 hijos en Guatemala. Leticia había dejado a su mamá enferma en Michoacán. Esperanza tenía 5 hijos con diferentes papás en Oaxaca. Todas teníamos nuestro dolor. Todas teníamos nuestras razones para estar ahí. ¿Ustedes creen que vale la pena?, preguntaba yo a veces, cuando la nostalgia me apretaba demasiado fuerte. Tiene que valer la pena, decía Carmen. Tiene que valer la pena porque, si no, ¿para qué estamos sufriendo tanto? Después de 3 años en Laredo, una comadre me habló de oportunidades en California. Allá pagan mejor, Paola, y hay más trabajo. Mi prima está en Santa Ana y le está yendo muy bien. La verdad, ya estaba cansada de Texas. No de la gente que fueron muy buenas conmigo, sino del trabajo tan duro y de ganar tan poquito. En 3 años, solo había podido mandar dinero para lo básico, comida, escuela, medicinas, pero no había podido ahorrar nada para el regreso que había prometido. Mis hijos estaban creciendo sin mí. María José ya tenía 18 años y había terminado la preparatoria gracias al dinero que yo mandaba. Andrés tenía 16 y ya hablaba de trabajar para ayudar en la casa. Y Sofía, mi bebé, ya tenía 14 años y yo me había perdido tanto de su vida. Mami, ¿cuándo vienes?, me preguntaba en cada llamada. Ya pronto, mi amor, ya pronto. Pero la verdad es que cada vez se veía más lejos ese pronto.
Decidí arriesgarme y venirme a California. Vendí las pocas cosas que tenía, compré un boleto de autobús y me vine con una maleta pequeña y $600 que había podido ahorrar. El viaje en autobús duró 2 días. 2 días viendo pasar pueblos, ciudades, paisajes que no conocía. 2 días pensando si estaba haciendo lo correcto, si no era una locura dejar lo conocido por lo desconocido otra vez. Llegué a Santa Ana un jueves por la tarde. Mi comadre Rosa me había conseguido un cuartito en una casa donde vivían otras mujeres como yo. Era mejor que donde vivía en Laredo, más grande, más limpio, y solo éramos 3 en lugar de 4. Mi primera compañera de cuarto fue doña Mercedes, una señora mayor de El Salvador que llevaba 15 años en Estados Unidos. La otra era Yolanda, de Guadalajara, que tenía más o menos mi edad y también había dejado hijos en México. «Mira, mija», me dijo doña Mercedes el primer día, «aquí es diferente que en Texas. Hay más trabajo, pero también cuesta más caro vivir. Tienes que ser bien lista con tu dinero». Rosa me ayudó a conseguir trabajo en un restaurante mexicano. La Hacienda se llamaba, y el dueño, don Miguel, era de Jalisco. Un señor bueno que entendía lo que era estar lejos de la familia. «Te voy a dar una oportunidad», me dijo, «pero tienes que trabajar duro. Aquí no nos gusta la gente floja». Empecé lavando platos, pero como ya sabía cocinar y don Miguel vio que era trabajadora, pronto me pasó a ayudar en la cocina. Preparaba salsas, cortaba verduras, hacía las garnachas y los antojitos. Me gustaba estar ahí. Era ruidoso, había mucho movimiento, pero me sentía útil y sobre todo estaba rodeada de gente que hablaba español, que entendía de dónde venía yo y por qué estaba ahí. Los meseros eran casi todos mexicanos también. Había 2 muchachos de Michoacán, uno de Puebla, y una muchacha, Cristina, que era de Veracruz como Ramón. Nos hicimos amigos rápido. «Ay, Paola», me decía Cristina, «tú eres igual que yo, dejaste todo por darles a tus hijos lo que uno no tuvo». Trabajaba 6 días a la semana. Entraba a las 10 de la mañana y salía a las 10 de la noche, 12 horas de pie, corriendo de un lado para otro, pero ganaba mejor que en Tegas. $350 a la semana, más las propinas que a veces me daban los meseros cuando habíamos tenido un día muy bueno. Con ese dinero podía mandar más a México y también ahorrar un poquito. Por primera vez desde que había llegado a Estados Unidos, sentí que tal vez sí iba a poder cumplir mi promesa de regresar. Los domingos, que era mi día libre, iba a la iglesia con doña Mercedes y Yolanda. La parroquia de Santa Ana tenía misa en español, y el padre era mexicano también. Me gustaba ir porque me hacía sentir como en casa. Después de misa íbamos al parque. Había familias mexicanas con sus niños, muchachas como nosotras que también estaban solas, señores mayores que se juntaban a platicar y a echarse sus cervezas. Era como un pedacito de México en medio de California. Ahí conocí a otras mujeres que se convirtieron en mis amigas de verdad. Lupita, que tenía un puesto de comida los fines de semana. Socorro, que trabajaba cuidando una señora mayor. Esperanza, que no era la misma de Laredo. Esta era de Guerrero y trabajaba limpiando oficinas por las noches. Nos juntábamos en el parque y nos contábamos nuestras cosas, nuestros trabajos, nuestras familias, nuestras ganas de regresar a casa. Pero también nos reíamos, nos echábamos nuestros chistes, nos apoyábamos cuando alguna estaba pasando por algo difícil. «Nosotras somos una familia aquí», decía Lupita, «una familia de mujeres valientes». Y sí, se sentía así, como una familia rara, hecha de pedazos, pero familia al fin. En el restaurante también me sentía bien.
Don Miguel me fue teniendo más confianza y me dejaba manejar algunas cosas de la cocina cuando él no estaba. Tú tienes buena sazón, Paola, y eres responsable. Eso me gusta. Los clientes también me conocían ya. Había familias mexicanas que venían cada viernes, trabajadores que llegaban después de sus trabajos a cenar algo rico que les recordara a casa. A veces me pedían que les hiciera algo especial que no estaba en el menú y yo lo hacía con gusto. Me sentía útil, valorada, respetada. Por primera vez desde que había llegado a Estados Unidos, sentía que tenía un lugar, que pertenecía a algo. Pero siempre, siempre estaba presente esa nostalgia, esa herida abierta de estar lejos de mis hijos, de Ramón, de mi vida verdadera. Era un martes por la tarde. Lo recuerdo perfectamente porque acababa de llegar del trabajo y estaba cansadísima. Había sido un día muy pesado en el restaurante, mucha gente, mucho movimiento. Llegué al cuarto, me quité los zapatos que me tenían los pies hinchados y me senté en mi camita a descansar un poquito antes de bañarme. Agarré mi teléfono para ver si tenía mensajes. Era 2019. Ya tenía WhatsApp y Facebook. Ya podía ver fotos de mis hijos más seguido, no solo cuando hablaba por teléfono los domingos. Tenía varios mensajes. Uno de María José contándome de su trabajo nuevo en una tienda. Uno de Andrés mandándome una foto de un partido de fútbol donde había anotado gol. Y uno de mi prima Leticia, que vivía en Campeche también. Prima, necesito enseñarte algo. Llámame cuando puedas. Eso me extrañó. Leticia y yo nos hablábamos de vez en cuando, pero no éramos tan cercanas. ¿Qué sería tan urgente? Le marqué enseguida. Paola, ¿estás sola? Me preguntó con una voz rara. Sí, prima. ¿Qué pasó? ¿Está bien mi mamá, los niños? Todos están bien, pero... Ay, prima, no sé cómo decirte esto. Se me encogió el corazón. Cuando alguien empieza una conversación así, sabes que lo que viene va a doler. Dime, Leticia, sea lo que sea, dime. Te voy a mandar una foto por WhatsApp, pero antes quiero que sepas que yo no quería mandártela, pero mi hermana me dijo que tú tenías derecho a saber. ¿Saber qué? Ya vas a ver. Te mando la foto y luego hablamos. Colgó el teléfono y yo me quedé ahí con el corazón latiéndome como loco. ¿Qué foto sería? ¿Qué cosa tan terrible había pasado? Al ratito llegó el mensaje. Una foto. Le di clic para abrirla. Y mi mundo se acabó. Era una foto de una fiesta. Se veía que era en alguna casa. Había globos, había gente bailando, había música. Pero yo no estaba viendo la fiesta. Yo estaba viendo a Ramón, mi marido, bailando con una mujer. No era un baile normal, de esos que uno baila con cualquier persona en una fiesta. Era un baile íntimo. Él la tenía abrazada, bien pegadita, y ella tenía puesto un vestido rosa que yo reconocí enseguida. Ese vestido lo había visto antes, en otras fotos que me habían mandado los niños de fiestas familiares, pero nunca me habían dicho quién lo usaba. La mujer era más joven que yo. Se veía que tenía 30 y tantos años, tal vez menos, bonita, arreglada, feliz. Y Ramón, mi Ramón, se veía feliz también. Se veían como pareja, como gente que se conoce bien, que está cómoda junta, que... No podía respirar. Literalmente no podía respirar. Me levanté de la cama y caminé al baño. Me eché agua fría en la cara. Me vi en el espejo y no me reconocí. Tenía la cara blanca, los ojos como platos, la boca abierta. Regresé al teléfono y volví a ver la foto. Tal vez había visto mal. Tal vez no era Ramón. Tal vez... Pero sí era él. Era mi marido, el padre de mis hijos, el hombre por el que yo había dejado todo, por el que había sacrificado 13 años de mi vida,
por el que estaba trabajando como burra en otro país. Le marqué de regreso a Leticia. Prima, ya viste. ¿Quién es ella? Se llama Sandra, vive aquí en Campeche. Tiene 2 hijos también. ¿Desde cuándo? No sé, prima, pero yo creo que ya tiene tiempo. En la familia todos saben, pero nadie te quería decir. Todos sabían y nadie me había dicho nada. Mis hijos sabían. ¿Los niños saben? Yo creo que sí, prima. Ya están grandes. Es imposible que no sepan. María José sabía, Andrés sabía, Sofía sabía, y ninguno me había dicho nada. Todos estos años, todas estas llamadas de los domingos, todos estos ¿cómo está papá? Dile a papá que lo extraño, salúdame a papá. Y ellos sabían. Sabían que, mientras yo me mataba trabajando para mandarles dinero, su papá estaba haciendo su vida con otra mujer. Sabían que, mientras yo lloraba de soledad todas las noches, él se estaba divirtiendo con Sandra. Sabían que mientras yo me negaba hasta una Coca-Cola para poder mandar $5 más, él estaba gastando dinero en fiestas y en regalos para su otra familia, porque eso era lo que era, su otra familia. Yo era la que estaba lejos, yo era la que mandaba dinero, pero ella era la que estaba ahí, ella era la que estaba viviendo mi vida. Colgué el teléfono y me tiré en la cama y lloré. Lloré como no había llorado nunca en mi vida. Lloré de coraje, de dolor, de humillación. Lloré por todos los años perdidos. Lloré por toda la soledad que había cargado creyendo que era por algo que valía la pena. Lloré porque me di cuenta de que había sido una tonta que había creído en promesas que nunca fueron verdad. Lloré hasta que no me salieron más lágrimas, y después, en el silencio de ese cuartito en Santa Ana, con el ruido de los carros pasando afuera, me di cuenta de algo que me dolió más que la foto. Me di cuenta de que en el fondo, muy en el fondo, yo ya lo sabía. No sabía de Sandra específicamente, pero sabía que algo no estaba bien. Las llamadas cada vez más cortas, las excusas para no hablar tanto tiempo, esa forma tan rara de contestarme cuando le preguntaba cómo se sentía si me extrañaba. Pero yo no había querido ver, porque ver significaba aceptar que todo este sacrificio había sido para nada. Y eso era demasiado doloroso para aceptarlo. No dormí en toda la noche. Me quedé ahí, acostada en la oscuridad, dándole vueltas y vueltas a la foto en mi cabeza, viendo cada detalle, la sonrisa de Ramón, la mano de Sandra en su pecho, la forma como él la abrazaba, la forma como nunca me había abrazado a mí, ni siquiera cuando éramos novios. A las 5 de la mañana me levanté. No tenía caso seguir fingiendo que iba a dormir. Me hice un café bien cargado y me senté en la mesita pequeña que teníamos en el cuarto. Doña Mercedes se despertó y me vio ahí. «Mija, ¿qué tienes? Te ves terrible». No le pude contestar. Nada más me eché a llorar otra vez. Ella se levantó, se hizo su café también y se sentó conmigo. «¿Qué pasó?». Le enseñé la foto. Doña Mercedes la vio despacio, con cuidado, como si estuviera leyendo algo muy importante. «Ay, mi niña», me dijo después, «¿cuánto tiempo llevas tú aquí?». 13 años. ¿Y él nunca te ha venido a visitar? No, siempre dice que no tiene dinero para el viaje. ¿Y tú nunca has regresado? No, tampoco tengo dinero, y además siempre digo que mejor ese dinero que se lo mande a los niños. Doña Mercedes asintió con la cabeza como si lo entendiera todo. Mira, mija, yo llevo 15 años aquí y he visto muchas historias como la tuya. Los hombres se cansan de esperar y encuentran maneras de consolarse. Pero yo estoy trabajando por la familia,
por nuestros hijos. Lo sé, mi amor, lo sé. Pero ellos no lo ven así. Ellos ven que la mujer se fue y los dejó. Y buscan a alguien que los haga sentir bien. ¿Entonces es mi culpa? No, niña, no es tu culpa. Tú hiciste lo que tenías que hacer, pero tampoco es sorpresa. Sus palabras me dolieron, pero sabía que tenía razón. Ese día falté al trabajo. No podía ir. No podía fingir que estaba bien, que podía cortar cebollas y hacer salsas y sonreírle a la gente como si mi mundo no se hubiera acabado. Le mandé mensaje a don Miguel diciendo que estaba enferma. No era mentira. Estaba enferma del alma. Me quedé en el cuarto todo el día viendo la foto una y otra vez, tratando de entender, tratando de encontrar una explicación que no fuera la obvia. ¿Tal vez era su hermana? No, yo conocía a la hermana de Ramón. Tal vez era la esposa de algún amigo y nada más estaban bailando. No, la forma como se abrazaban decía otra cosa. Tal vez la foto era vieja, de antes de que yo me viniera. No, Ramón se veía mayor. Tenía canas que no tenía cuando yo me fui. No había explicación, no había excusa. Mi marido tenía otra mujer. Y lo peor de todo es que yo sabía en mi corazón, que no era solo una aventura, era una relación seria, porque si hubiera sido solo sexo, solo ganas, no habría fotos en fiestas familiares, no estarían bailando así, tan cómodos, tan felices. Por la tarde me habló mi hija María José. Mami, ¿cómo estás? Esa pregunta tan simple me rompió otra vez. María José, necesito preguntarte algo y necesito que me digas la verdad. Dime, mami, ¿tu papá tiene otra mujer? Se hizo un silencio larguísimo, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Mami, dime la verdad, ya vi una foto. Sí, me dijo con una vocecita muy chiquita. Sí tiene. ¿Desde cuándo? Ya tiene como 5 años. 5 años. 5 años que yo había estado mandando dinero para que mi marido mantuviera a su otra familia. 5 años que yo había estado trabajando 12 horas al día creyendo que estaba siendo una buena esposa. 5 años que yo había estado rechazando invitaciones de amigos, rechazando la posibilidad de rehacer mi vida porque estaba casada, porque tenía un compromiso. ¿Por qué nunca me dijeron? Mami, nosotros no sabíamos cómo decirte. Teníamos miedo de que te sintieras mal. ¿Cómo no me iba a sentir mal? Soy su esposa. Sí, mami, pero tú estás allá y nosotros estamos acá. Y papá dice que tú lo abandonaste, que yo lo abandoné. Yo, que me había sacrificado todo por esa familia. Yo, que había dejado mi vida, mis amigas, mi casa, mi país. Yo lo había abandonado. ¿Ella vive en la casa? No, mami. Ella tiene su casa, pero papá pasa mucho tiempo allá. ¿Con sus hijos? Sí. Entonces no solo tenía otra mujer, tenía otra familia completa, otros hijos a los que les daba tiempo, atención, cariño, mientras que a los nuestros, a los que yo estaba manteniendo con mi trabajo, los tenía abandonados. ¿Ustedes necesitan algo? Le pregunté a María José. No, mami, estamos bien. Andrés ya trabaja también y yo tengo mi trabajo. Sofía está terminando la preparatoria. Claro, ya no me necesitaban, ya eran grandes, ya podían mantenerse solos. Y yo seguía aquí, trabajando para mandarles dinero que tal vez ya no necesitaban, por una familia que tal vez ya no existía. Te amo, mami, me dijo María José antes de colgar. Y sé que todo lo que has hecho ha sido por nosotros. Pero esas palabras, que debían haberme consolado, me dolieron más, porque me di cuenta de que sí, todo lo que había hecho había sido por ellos, pero ya no sabía si había valido la pena.
Ya no sabía nada. Después de saber la verdad, todo cambió. Era como si hubiera estado viviendo en una burbuja todos estos años y de repente la burbuja se reventó y pude ver las cosas como realmente eran. Dejé de mandar dinero a Ramón. No de golpe, porque sabía que los niños todavía necesitaban algunas cosas, pero dejé de mandar esa cantidad grande que mandaba cada mes para la familia. Ahora solo mandaba directamente a María José para ella y sus hermanos. En el trabajo, don Miguel notó que algo me pasaba. Paola, ¿estás bien? Te veo muy triste últimamente. Es que tengo problemas familiares, don Miguel. ¿Quieres contarme? A veces ayuda a platicar. Y le conté todo, toda la historia. Don Miguel me escuchó sin decir nada, nomás asintiendo con la cabeza. Mira, Paula, me dijo cuando terminé, yo llevo 30 años aquí en Estados Unidos y he visto muchas historias como la tuya. Las mujeres que se vienen a trabajar para mantener a la familia en México y los maridos que se quedan allá y se buscan otras mujeres. ¿Y qué hacen esas mujeres? Depende. Algunas regresan a pelear por su matrimonio. Otras se quedan aquí y hacen su vida nueva. Y otras se quedan en el limbo para siempre, sin estar ni allá ni acá. Yo no quería quedarme en el limbo, pero tampoco sabía qué hacer. Mis amigas del parque me dieron diferentes consejos. Regresa y dale una lección, decía Lupita, que vea que tú eres su esposa legítima. Quédate aquí y olvídalo, decía Socorro. Ya perdiste muchos años, no pierdas más. Haz lo que te diga el corazón, decía Esperanza. Solo tú sabes qué es lo que necesitas. Pero mi corazón estaba confundido. Una parte de mí tenía coraje, muchas ganas de regresar y confrontar a Ramón, de reclamarle todo el tiempo que había perdido, todo el dinero que había mandado, todos los sacrificios que había hecho. Otra parte de mí tenía miedo. Miedo de que ya fuera muy tarde. Miedo de que él me dijera que ya no me quería, que Sandra era mejor que yo, que él era más feliz con ella. Y otra parte de mí se sentía liberada. Por primera vez en 13 años no tenía que mandar dinero para Ramón. No tenía que preocuparme por lo que él necesitara. No tenía que sentirme culpable por estar lejos. Pasaron 3 meses así. 3 meses de pensar, de llorar, de trabajar como robot, de no saber qué hacer con mi vida, hasta que un día decidí que tenía que regresar. No para pelear por Ramón, sino para cerrar ese capítulo de mi vida, para verlo a los ojos y decirle todo lo que tenía que decirle, para ver a mis hijos como adultos que eran, para despedirme de esa Paola que se había ido de Campeche hace 13 años. Le pedí vacaciones a don Miguel, 2 meses. ¿Vas a regresar?, me preguntó. No sé, le dije honestamente. No sé qué voy a hacer. Tu trabajo te va a estar esperando, me dijo. Tú eres una buena mujer, Paola, y mereces ser feliz. Compré mi boleto de avión. Era la primera vez que iba a viajar en avión. Siempre había sido en autobús o caminando por el desierto. El día antes del viaje empaqué mis cosas. No tenía muchas. Ropa, algunos regalos para mis hijos, fotos que había tomado en Estados Unidos. Mi vida entera cabía en una maleta. Doña Mercedes me abrazó cuando me despedí. Haz lo que tengas que hacer, mija, pero no te olvides de ti misma. Tú también mereces amor. Tú también mereces ser feliz. El vuelo fue largo. México City, después Mérida, después un autobús a Campeche. Durante todo el viaje pensé en qué les iba a decir. A Ramón, a mis hijos, a mi familia. Pero sobre todo pensé en la Paola, que regresaba. Ya no era la misma mujer que se había ido 13 años atrás.
Esa Paola era más joven, más ingenua, más dispuesta a sacrificarse sin cuestionar nada. Esta Paola había trabajado sola en un país extranjero durante 13 años. Había aprendido a sobrevivir, a ser independiente, a valorarse a sí misma. Esta Paola había descubierto que era más fuerte de lo que creía. Llegué a Campeche un miércoles por la tarde. No le había dicho a nadie la fecha exacta de mi regreso. Quería llegar por sorpresa. Tomé un taxi de la terminal a mi casa que ya no sabía si era mi casa. Durante el camino, todo se veía igual pero diferente. Las calles eran las mismas, pero había casas nuevas, negocios nuevos, gente que no conocía. Cuando el taxi se detuvo frente a mi casa, mi corazón se puso a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. La casa se veía bien, pintada, arreglada. Con el dinero que yo había mandado durante todos estos años, toqué la puerta. Abrió Sofía, mi bebé, que ahora era toda una mujer de 27 años. Me vio y se quedó paralizada. Mami, hola, mi amor. Se echó a llorar y me abrazó tan fuerte que me quedé sin aire. Mami, mami regresó. Andrés y María José llegaron corriendo. Todos llorábamos, todos nos abrazábamos, todos hablábamos al mismo tiempo. ¿Por qué no nos dijiste que venías? ¿Te vas a quedar? ¿Cómo estás? Te ves diferente. Te extrañamos tanto. En medio de todo ese alboroto, apareció Ramón. Se quedó parado en la entrada de la sala, viéndome. Yo lo vi también. Tenía más canas, más arrugas, se veía mayor. Pero seguía siendo el hombre con el que me había casado, el hombre que me había traicionado. Paola, me dijo nomás. Ramón, le contesté. Y ahí, en ese momento, con mis hijos abrazándome, supe que había llegado la hora de enfrentar todo. Esa primera noche en casa fue muy rara. Los niños estaban felices de verme. No paraban de platicarme todo lo que había pasado en estos años. Me enseñaron fotos, me contaron de sus trabajos, de sus novios, de sus planes. Pero Ramón y yo apenas hablamos. Él se quedó ahí como si no supiera qué decir y yo tampoco sabía qué decirle enfrente de los niños. Ya cuando ellos se fueron a dormir, nos quedamos solos en la sala. ¿Ya sabes?, me preguntó. Sí, ya sé. Se quedó callado un rato largo. ¿Quieres que hablemos? Sí, pero no aquí, no en esta casa. Al día siguiente fuimos a caminar al malecón, donde habíamos caminado tantas veces cuando éramos jóvenes, cuando éramos felices, cuando creíamos que íbamos a estar juntos para siempre. ¿Desde cuándo?, le pregunté. Hace 5 años. ¿La amas? Se tardó mucho en contestar. ¿Sí? Esa palabra me dolió, pero también me liberó, porque significaba que no había nada que pelear, no había nada que recuperar. ¿Por qué nunca me dijiste? Porque no sabía cómo, porque sabía que te iba a doler, porque me daba pena. ¿Pena de qué? Pena de que tú estuvieras allá trabajando tan duro por nosotros y yo estuviera aquí viviendo mi vida. ¿Sabes cuántos años perdí? ¿Sabes cuántas oportunidades dejé pasar esperando regresar contigo? Lo sé. ¿Sabes cuántas noches lloré de soledad pensando que tú me estabas esperando? Lo sé. No, no lo sabes. No puedes saberlo porque tú tenías a Sandra para consolarte. Empecé a llorar ahí mismo en el malecón con la gente pasando alrededor, pero ya no me importaba. Paola, yo no pensé que fueras a tardar tanto en regresar. ¿Cómo no iba a tardar? Estaba trabajando para mandarte dinero, para pagar la escuela de los niños, para arreglar la casa. Lo sé, y te lo agradezco. Todo lo que hiciste por la familia, no me agradezcas.
No quiero que me agradezcas. Lo que quiero es que entiendas que mientras tú te estabas consolando con Sandra, yo me estaba muriendo de tristeza creyendo que estaba siendo una buena esposa. Caminamos un rato en silencio, yo llorando, él con la cabeza agachada. ¿Qué va a pasar ahora?, me preguntó. No sé, lo que sí sé es que ya no somos matrimonio, ya no somos nada. Los niños ya están grandes, ya no nos necesitan como antes, y ellos van a entender. ¿Te vas a regresar a Estados Unidos? No sé, todavía no sé qué voy a hacer. Me quedé en Campeche 2 meses, viví con María José, porque no podía quedarme en la casa con Ramón. Era muy doloroso, muy incómodo para todos. Durante esos 2 meses conocí a Sandra. Fue en una fiesta de cumpleaños de un sobrino. Ella estaba ahí con Ramón como su pareja oficial. Era bonita, simpática, más joven que yo. Se veía que Ramón la quería de verdad. Y cuando me la presentó, ella fue amable conmigo. Mucho gusto, Paola. Ramón me ha contado mucho de ti. No sé qué me esperaba. ¿Que fuera mala persona? ¿Que fuera una cualquiera que me hubiera quitado el marido? Pero no, era una mujer normal, que se había enamorado de un hombre que conoció, sin saber toda la historia. Esa noche entendí que no había villanos en esta historia, solo había gente que había tomado decisiones. Yo decidí irme a Estados Unidos. Ramón decidió quedarse y buscar compañía. Sandra decidió enamorarse de un hombre casado. Todas habían sido decisiones comprensibles, pero eso no hacía que doliera menos. También en esos 2 meses me di cuenta de que ya no pertenecía a Campeche. Había cambiado mucho, había aprendido a ser independiente, a valerme por mí misma, a no depender de nadie. En Campeche me veían raro. Paula, la que se fue al norte y regresó diferente. Hablaba diferente, me vestía diferente, pensaba diferente. Y mis amigas de antes ya no eran mis amigas. Teníamos vidas muy diferentes. Ellas habían vivido 13 años en Campeche. Yo había vivido 13 años en Estados Unidos. Al final decidí regresar a California, pero no como la Paola que se había ido. Regresé como una mujer libre, divorciada, sin compromisos, sin culpas. Don Miguel me recibió con los brazos abiertos. Qué bueno que regresaste, ya te extrañábamos. Mis amigas del parque también se pusieron felices de verme. ¿Cómo te fue?, me preguntó Esperanza. Doloroso, le dije, pero necesario. Ahora tengo 51 años y por primera vez en mi vida estoy viviendo para mí. Trabajo porque me gusta trabajar, no porque alguien me esté esperando el dinero. Salgo con mis amigas sin sentirme culpable. Voy al cine, me compro ropa bonita, incluso he salido con un señor. Se llama Alberto, es de Michoacán y también está divorciado. Es buena persona, me trata bonito, me hace reír. Mis hijos me entienden. Vienen a visitarme a Estados Unidos cuando pueden y yo voy a Campeche a verlos, pero ya no como la mamá que se sacrifica todo por ellos, sino como Paola, su mamá que los quiere pero que también se quiere a sí misma. A todas las mujeres que están viendo este video, que están pasando por algo parecido, les quiero decir algo. Nosotras tenemos derecho a ser felices. Tenemos derecho a vivir para nosotras también, no solo para otros. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Yo perdí 13 años esperando una vida que nunca llegó. Pero no voy a perder más tiempo lamentándome. Voy a vivir los años que me quedan como yo quiero vivirlos. Si mi historia te tocó el corazón, si te identificaste conmigo, déjame un comentario. Cuéntame tu historia. A veces solo necesitamos saber que no estamos solas. Y si te gustó este video,
dale like y suscríbete al canal Ellas en el Norte. Aquí vamos a seguir compartiendo nuestras historias, nuestros dolores, pero también nuestras victorias, porque nosotras somos mujeres fuertes y juntas somos más fuertes todavía. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo video. Con amor, Paola.